Queremos darle la bienvenida una vez más a este episodio número 14 de la serie Vivamos en su Verdad. Gracias por estar con nosotros y queremos motivarle una vez más a que podamos profundizar en la palabra de Dios. En el episodio de esta ocasión vamos a darle continuidad al anterior, respondiendo esa pregunta de lo que la Biblia dice de cómo debemos guardar el sábado. Así que a través de 10 preguntas pretendemos profundizar en este tema y dejar que el Señor nos hable a través de su palabra. Así que, para empezar, quiero poner esta primera plataforma con la siguiente pregunta: ¿qué hizo Dios con el sábado? Así que voy a invitarlo a que vayamos al primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 2, en el versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que, mi estimado, ¿qué hace Dios con el día sábado? No solamente dice el texto que fue un día de reposo, sino que también fue santificado. Y si usted y yo vamos un poquito al diccionario, tiene que ver con apartado, reservado para sí, algo que es destinado para recordar en memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros. La segunda pregunta trata de responder un poco más esta situación. Mire lo que dice la segunda pregunta: ¿en qué día se deben hacer los preparativos? Salvo que hemos entendido que el sábado es un día especial. En Éxodo capítulo 16, en el verso 22 y 23, dice lo siguiente: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Es interesante porque el primer imperativo que surge de cómo guardar el sábado no es en el Sinaí, sino incluso antes del Sinaí, antes de que fueran entregadas las tablas de piedra, donde específicamente se decía: acuérdate del día de reposo, como decía nuestro episodio pasado. Y entonces, para ello, ¿cómo entender esta situación? La tercera pregunta nos dice entonces: ¿cuándo empieza el sábado? ¿Cuándo? ¿En qué momento nosotros tenemos la seguridad de que hemos empezado en esas 24 horas santificadas? Bueno, para ello voy a llevarlos a Levíticos capítulo 23, en el versículo 32. Mire lo que dice la palabra de Dios: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Así que, de paso, esto solamente es una continuidad de lo que en Génesis capítulo 1 y 2 nos marcaría de tarde a mañana. Aquí Levíticos refuerza ese pensamiento de tarde a tarde. Por lo tanto, cuando usted mira que el sol está cayendo, un día se está aperturando mientras otro se despide. Así que, ¿cuándo comienza el sábado? Bueno, podríamos decir específicamente a la puesta del sol del día viernes, y ya estaríamos dándole la bienvenida al sábado. La cuarta pregunta también es profunda: ¿de qué hay que abstenernos el sábado? Bueno, esta podría ser una pregunta bastante amplia, pero quisiera solo generalizar con lo que dice Éxodo capítulo 20 en el versículo 10. Voy a invitarlo, si tiene su Biblia, ábrala, y si no, puede corroborar más adelante también las citas bíblicas, siempre es importante esa parte. Y mire, Éxodo capítulo 20, versículo 10 dice lo siguiente: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. ¿De qué hay que abstenerse? Ese concepto de obra alguna, insisto, tiene que ver con el trabajo o lo que se hace para pensar en mí o lo que yo hago para mi propio beneficio. No está hablando de otro concepto más que aquellas cosas que traen tal vez una remuneración, una situación especial. Pero, ¿por qué? Porque el día sábado es dedicado
24 horas especiales para estar conectados con Dios. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque, ¿qué entonces, dice la pregunta número 5, qué hay que hacer? ¿Dónde hay que asistir en sábado entonces? Si no voy a estar trabajando, no voy a estar en la escuela o no voy a estar haciendo lo que a mí me agrada, ¿qué debo de hacer? Bueno, en Lucas capítulo 4, versículo 16, hay un episodio importante de lo que hacía también en el máximo ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, y dice que él tenía por costumbre algo especial. Mire, Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. 3 cosas hace Jesús ese sábado. Va a la iglesia, se levanta conforme a la costumbre, esa parte de costumbre es algo que hacía metódicamente y entonces empezó a leer ¿qué? Basta leer lo que resta del capítulo para entender que leía la Biblia, lo que usted y yo estamos haciendo a través de este medio, comprendiendo lo que la Biblia nos habla acerca de estos maravillosos temas. Entonces, si tenemos que ir a la iglesia y leer la palabra de Dios, hacerlo un hábito recurrente, ¿qué más podemos hacer en sábado? Porque la iglesia también tiene un periodo, pero ¿qué hacemos el resto del día? Bueno, quiero llevarlos al capítulo 12 del versículo 12 del Evangelio de Mateo, que dice lo siguiente, pues cuanto más vale un hombre en una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Qué nos invita a hacer? Hacer el bien. Por lo tanto, si nosotros obedecemos, dice la siguiente pregunta, ¿qué promesa hace Dios al que es fiel en lo que acabamos de leer? Bueno, una cita más, en Salmo capítulo 37, versículo 25, dice lo siguiente, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que hay una gran promesa para el que es leal en serle fiel a Dios a través de este día. Y última pregunta, ¿qué protección brindará Dios a quien le obedece? Y esta cita en Deuteronomio 11, 13 al 15 dice lo siguiente, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo, para tu ganado, comerás y te saciarás. Bueno, entonces, queridos, hay algo bien importante. Hay promesas para los que son fieles, para quienes guardan este día. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería la invitación de este episodio? Me gustaría dejar, número 1, el primer concepto, obedecer fielmente a Dios, pero sobre todo confiar plenamente en lo que Él puede hacer por ti y por mí. Hay una gema bíblica en Filipenses capítulo 4, en el versículo 13, digo gema porque todos lo conocemos, que dice lo siguiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si tú decides dirigirte a Dios, tomar tiempo para honrarlo, serle fiel, deja que Él provea, cuide tu casa, cuide tu trabajo, cuide tu negocio, porque si tú decides serle fiel a Dios, estarás siéndole fiel al dueño de todo, y que en este día especial que te has encontrado con Él, Él proveerá, te sustentará, cuidará de ti y de tu familia, porque has decidido serle fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te esperamos en el próximo episodio, que Dios te bendiga y no olvides compartir este video a quienes más quieres, a la familia, amigos, vecinos, para que también sea de gran provecho. Bendiciones.